Hola, somos estudiantes de séptimo semestre de licenciatura en Literatura y Lengua Castellana de la Universidad del Magdalena y por medio de la asignatura de Gabriel García Márquez y el realismo mágico, queremos hablarte de dos grandes representantes del boom latinoamericano. Mi nombre es Esmeralda Sunjain y voy a contarte acerca de Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno. ¿Te suena? Bueno, préstame atención. En 1917 nace el 16 de mayo en Acapulco, Jalisco, México. Fue el tercero de 4 hermanos y creció en un ambiente rural que influiría profundamente en su obra. De 1934 a 1936, Rulfo se trasladó a la ciudad de Guadalajara para trabajar en una agencia de publicidad. Esta experiencia en la ciudad y en el mundo laboral urbano contrastaba con su infancia en el campo y se reflejaría en su escritura posterior. En 1948 se casó con Clara Aparicio, con la que tendría varios hijos. En 1986, Juan Rulfo fallece el 7 de enero en la Ciudad de México, dejando un legado literario inmortal que ha inspirado a generaciones posteriores de escritores. Con respecto a su trayectoria literaria, en 1945 publica su primer cuento, Macario, en la revista Pan. Este cuento marcó el inicio de su carrera literaria y mostró desde el principio la maestría narrativa que caracterizaría su obra. En 1953 publica su obra cumbre, la novela corta Pedro Páramo. Esta novela es considerada una de las obras más importantes de la literatura latinoamericana del siglo XX, debido a su innovador tratamiento del tiempo, el espacio y la memoria. En 1955 se publica El Llano en Llamas, una colección de cuentos que consolidó la reputación literaria de Rulfo. Estos cuentos, ambientados en el árido paisaje mexicano, exploran temas como la violencia, la soledad y la desesperanza. Haciéndole mención a sus premios, en 1960 Juan Rulfo recibe el Premio Nacional de Literatura y Bellas Artes de México, en reconocimiento a su contribución a las letras mexicanas y su influencia en la literatura mundial. En 1980 es galardonado con el prestigioso Premio Príncipe de Asturias de las Letras en España, que reconoce su impacto duradero en la literatura universal, y en 1956 recibe el Premio Xavier Villaurrutia. Mi nombre es Aima Aurora Martínez Anaya y vengo a hablar de Rulfo y el realismo mágico. Juan Rulfo es considerado uno de los precursores del realismo mágico en la literatura latinoamericana y su obra cumbre, Pedro Páramo, es un excelente ejemplo de esta corriente literaria. En esta novela, Rulfo combina elementos de lo real y lo fantástico de una manera única, creando un mundo donde lo sobrenatural se entrelaza con lo cotidiano. En Pedro Páramo, Rulfo utiliza una estructura narrativa fragmentada y no lineal para contar la historia de Juan Preciado, quien regresa al pueblo de Comala después de la muerte de su madre para cumplir la promesa de conocer a su padre, Pedro Páramo. A medida que avanza la narración, el lector descubre que Comala está habitado por fantasmas y que el tiempo y el espacio se entrelazan de una manera misteriosa. El realismo mágico en la obra de Rulfo se manifiesta a través de la presencia constante de lo sobrenatural en lo ordinario, creando así una atmósfera onírica y a veces perturbadora. Los límites entre la vida y la muerte, el pasado y el presente se difuminan y los personajes muertos interactúan con los vivos como si fueran parte del mundo tangible.
A través de esta fusión de lo real y lo mágico, Juan Rulfo logra explorar temas universales como la soledad, la pérdida, la redención y la memoria colectiva. Su estilo evocador y poético, junto con su habilidad para crear un ambiente cargado de simbolismo, convierte a Pedro Páramo en una obra maestra del realismo mágico y en un hito de la literatura hispanoamericana. Mi nombre es Rosa Torres y hoy les voy a hablar sobre las curiosidades. Su nombre completo fue Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno. Trabajó en la Oficina de Migración de Ciudad de México hasta 1945. Allí conoce a un cuentista de la época llamado Efraín Hernández, quien le publica su primer cuento llamado La vida no es seria en sus cosas. Trabajó en una empresa fabricante de neumáticos. Rulfo no solo escribió cuentos y novelas, sino que también incursionó en la creación de guiones cinematográficos como lo que fue El Gallo de Oro, pieza que funcionó a Gabriel García Márquez y Carlos Fuentes para hacer la película homónima de 1974. Pedro Páramo es considerado una de las novelas en español más traducidas. Cuenta con más de 30 traducciones que van desde el turco al nahuatl. A pesar del éxito que tuvo, de los reconocimientos que obtuvo y de los premios que ganó, jamás llegó a considerarse un verdadero escritor. Así se definía a sí mismo como un mero aficionado. Una de las principales características de la personalidad de Juan Rulfo era que era extremadamente tímido. El nombre de su obra más famosa, Pedro Páramo, no es el mismo autor había pensado en un inicio, pues la primera versión llevaba por título Los Murmullos. Continuamos hablando de Ernesto Sábato. En 1911, este hombre nace el 24 de junio en Rojas, Buenos Aires, Argentina, hijo de Francesco Sábato y Giovanna María Ferrari. Fue el 10º hijo de 11. En 1934 se gradúa como doctor en física de la Universidad Nacional de La Plata. En 1945 publica su ensayo Uno y el Universo, donde reflexiona sobre la ciencia y su impacto en la sociedad. En 1951 viaja a París como parte de una comisión científica argentina y conoce a importantes figuras literarias como Albert Camus y André Malraux. En 1997, a los 86 años, publica su última novela, La Resistencia, que reflexiona sobre su visión del arte y la literatura. En el año 2011, fallece el 30 de abril en Santos Lugares, Buenos Aires, dejando un legado literario e intelectual significativo. Ahora hablaremos sobre su trayectoria literaria. En 1948, El Túnel, su primera novela que se convierte en un éxito y lo consagra como escritor, es considerada una obra maestra del existencialismo latinoamericano. En 1974, Abaddon el Exterminador, temas como la decadencia moral y la corrupción a través de una narrativa apocalíptica y simbólica. En 1997, La Resistencia reflexiona sobre el papel del arte y la literatura en un mundo marcado por la violencia y la injusticia. Es considerada su despedida literaria. En cuanto a su pensamiento político, este ha sido importante y se ha visto reflejado en artículos y columnas de la prensa, así como en sus libros El caso Sábato, Torturas y Libertad de Prensa, carta abierta al general Aramburu, 1956, y El otro rostro del peronismo, carta abierta a Mario Amadeo, 1956. Resaltando sus premios, en 1974 es premiado en Francia con el premio al mejor libro extranjero por su obra Abaddon el Exterminador, una visión apocalíptica.
En 1984 recibe el premio Cervantes. Este premio consagró su trayectoria como escritor y su impacto en la literatura universal. Fue nombrado ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires en 1984. El 22 de junio de 1996, el gobierno chileno le concedió el premio Gabriela Mistral. El 11 de junio de 1997 le fue concedido el Premio Internacional Méndez Pelayo. En el 2002 recibió el Premio Rosalía de Castro por su trayectoria de escritor en lengua castellana. Sábato y el realismo mágico. En la obra cumbre de Ernesto Sábato, titulado Sobre héroes y tumbas, se pueden encontrar elementos que se relacionan con el realismo mágico, un estilo literario característico de la literatura latinoamericana. Y aunque Sábato no es considerado un escritor típicamente asociado con el realismo mágico, en esta novela se pueden identificar ciertos rasgos y elementos que comparten similitudes con este movimiento literario. En Sobre héroes y tumbas, Sábato entrelaza diferentes narrativas que abarcan desde la historia argentina hasta las reflexiones filosóficas y personales, a través de una prosa poética y cargada de mucho simbolismo. El autor crea un universo narrativo en lo que lo real y lo fantástico se fusionan de manera sutil. Este entrelazamiento de lo cotidiano con lo extraordinario ya sabemos que es una característica fundamental del realismo mágico. Asimismo, la presencia de metáforas, símbolos y mitos en esta obra cumbre de Ernesto Sábato contribuye a crear una atmósfera mágica y enigmática que invita a interpretaciones múltiples y a exploraciones profundas de la condición humana. Por medio de esta combinación de elementos narrativos, el autor logra tejer una trama compleja que va más allá de la mera representación de la realidad para adentrarse en los territorios del subconsciente y lo inexplicable. En resumen, aunque Ernesto Sábato no sea un autor clásicamente asociado con el realismo mágico, en esta obra cumbre titulada Sobre héroes y tumbas, podemos encontrar resonancia de este estilo literario a través de su uso del simbolismo, de lo fantástico, de lo surrealista, que ayuda a explorar las profundidades del ser humano y el contexto histórico argentino. Curiosidades. Nació poco tiempo después de la muerte de su noveno hermano, Ernestito, por lo que él lleva su nombre. Debido a su ceguera, en los últimos años, Ernesto Sábato ha abandonado casi por completo la lectura y la escritura, y llenaba su tiempo con la pintura y otras aficiones, además de participar en diversos cursos y en los homenajes que se le dedicaban. Falleció en su hogar en Santos Lugares durante la madrugada del 30 de abril del 2011, 55 días antes de cumplir 100 años, a causa de una neumonía derivada de una bronquitis que lo aquejaba desde hacía algunos meses. A manera de conclusión, Juan Rulfo se caracteriza por su estilo conciso, evocador y profundamente poético. Su exploración de la soledad, la muerte y la memoria ha dejado la huella indeleble en la literatura contemporánea. En cambio, Ernesto Sábato fue un escritor comprometido con su tiempo, cuya obra refleja las inquietudes existenciales, políticas y filósofas del siglo XX. Su estilo introspectivo, su profundidad psicológica y su mirada crítica hacia la soledad lo convierten en uno de los grandes autores de la literatura argentina y latinoamericana.